Buenas tardes, mi nombre es Jesús Arellano. A continuación realizaré la defensa de mi informe de investigación titulado Análisis de radioenlace y óptica geométrica en la materia de radiación y propagación. Esta evaluación aborda el diseño analítico de sistemas inalámbricos de alta frecuencia bajo las normativas actuales de la ingeniería de telecomunicaciones. Para la introducción decimos que tenemos que destacar que los radioenlaces de microondas constituyen la columna vertebral en las redes de transporte de datos actual. El diseño de estos sistemas exige una modelación analítica rigurosa, ya que la señal viaja desprotegida por la atmósfera. Nuestro objetivo es evaluar cómo los parámetros de emisión, el comportamiento volumétrico de la onda y los factores ambientales de la superficie terrestre realizados a través de la óptica geométrica condicionan la viabilidad y disponibilidad del enlace. Parámetros de emisión de radioenlace. Entrando en el bloque A, analizamos la etapa de emisión para que exista una transferencia máxima de energía entre el transmisor y la antena. Se requiere un acoplamiento conjugado de impedancia si existe desacoplamiento. Cuantificamos el retorno de energía mediante el coeficiente de reflexión de voltaje, expresado como gamma es igual a Z sub in menos Z sub 0 entre Z sub in más Z sub 0, donde Z sub in es igual al parámetro complejo dependiente de la frecuencia y Z sub 0 es la impedancia característica. Una vez acoplada la potencia se distribuye en frente de ondas esféricas en el espacio libre. Como vemos en la fórmula, la densidad de potencia S disminuye proporcionalmente con el cuadrado de la distancia, 4pi por d a la 2, y aumenta de forma directa con la potencia radiada isotrópica efectiva o EIRP, que es el producto de la potencia del transmisor por la ganancia de la antena, que es esta que tenemos aquí. Recepción y atenuación por espacio libre. En el extremo distante, la antena receptora intercepta esta energía a través de su apertura efectiva. Este fenómeno se modela mediante la ecuación de transmisión de Friis. De esta ecuación derivamos matemáticamente el factor inverso que representa la degradación geométrica natural del frente de onda. La pérdida por espacio libre o FSL. Para cálculos prácticos de ingeniería empleamos la escala logarítmica, en este caso la fórmula que tenemos aquí en la diapositiva, donde FSL sub dB es igual a 32.44 más 20 logaritmo sub 10 por D expresada en kilómetros más 20 logaritmo sub 10 por F expresada en megahertz, en frecuencia. Esta fórmula nos indica críticamente que la atenuación no solo se duplica de forma logarítmica al aumentar la distancia en kilómetros, sino que penaliza drásticamente la frecuencia elevada en megahertz, obligando a usar antenas de alta ganancia en bandas de microondas, como aquí lo estamos viendo. Esta es la ecuación ya explicada. Y aquí tenemos una imagen de referencia. Volumen de la onda o zona de Fresnel. Un error común es asumir que la señal viaja como un rayo de luz infinitamente delgado. La física demuestra que la propagación es volumétrica y ocupa regiones elipsoidales, llamadas zona de Fresnel, para calcular el radio de la primera zona en cualquier punto intermedio. Utilizamos la fórmula de ingeniería. En este caso, R sub 1 es igual a 17.32 por raíz de D sub 1 por D sub 2 entre la frecuencia expresada en gigahertz por D sub 1 más D sub 2. Esta ecuación combina las distancias parciales entre el transmisor de 1 y el receptor de 2, junto con la frecuencia en gigahertz. El criterio normativo fundamental aquí es que para no perturbar el comportamiento de espacio libre, ningún obstáculo topográfico puede invadir más del 20% de este radio.
lo que nos exige garantizar un despeje crítico del 60% de la primera zona, 0.6, vendría siendo 0.6 R sub 1. Okay, esto que tenemos aquí. Aquí la zona de Fresnel con la emisora y la receptora y la propagación en su espacio. Okay. Óptica geométrica y modelado de dos rayos. Aquí ya pasamos al bloque B y aplicamos los principios de la óptica geométrica para modelar la propagación cercana al suelo mediante modelo de dos rayos. Como se aprecia, el campo eléctrico total que llega a la estructura, a la estación terrena, es la suma fasorial del rayo directo o línea de vista y el rayo reflejado que impacta la superficie de la Tierra, donde me dice que E total es igual al campo eléctrico total de un punto, donde es igual a E sub D, que E sub D vendría siendo el campo eléctrico de la onda directa, más E sub R, que vendría siendo el campo eléctrico de la onda reflejada, es igual al campo eléctrico de la onda directa por 1 más gamma, que es el coeficiente de reflexión. J es la unidad imaginaria, delta phi es la diferencia de fases de las ondas directas, y por ende tenemos que la ecuación en pantalla nos muestra que el campo total depende del coeficiente de reflexión del suelo gamma, en este caso gamma, y del desfase angular delta phi, el cual está ligado a la diferencia de camino geométrico recorrida por ambas señales. Si ambas componentes llegan desfasadas a la antena, experimentamos una interferencia destructiva o desvanecimiento profundo de trayectoria múltiple, multipath fading, en este caso, esto que tenemos aquí. Okay. Aquí la ecuación eje, okay, y aquí la representación ya despejada. Okay. Coeficiente de reflexión e influencia de la Tierra. El impacto de este rayo reflejado depende estrictamente de las características eléctricas del suelo y de la forma de la onda a través de las ecuaciones de Fresnel para polarizar horizontal y vertical. Evaluamos el coeficiente gamma en función del ángulo de incidencia y de la permisividad compleja del terreno, expresada como ver epsilon sub c es igual a ver epsilon sub r igual a j por sigma entre omega por ver epsilon sub 0. ¿Okay? Esta que tenemos aquí, donde epsilon sub c es igual a epsilon sub r menos j, que vendría siendo la componente imaginaria, por sigma, que vendría siendo la conductividad eléctrica del material, entre omega, que es la frecuencia angular de la onda, y epsilon sub 0 es la permisividad en el vacío. ¿Okay? Esta fórmula equilibra la permisividad relativa con la conductividad del suelo, sigma, y la frecuencia angular en las trayectorias largas y rasantes. Por ángulo tiende a 0. El coeficiente de reflexión tiende analíticamente a menos 1, que es esto que estamos viendo aquí abajo. Esto significa que la onda sufre una inversión de fase de 180 grados al rebotar, provocando cancelaciones severas si la altura de las torres no están optimizadas. Okay. Despeje la trayectoria y curvatura terrestre. Además de las reflexiones en trayectos interurbanos, la curvatura del planeta se convierte en un obstáculo físico. Paralelamente, los rayos sufren una refracción hacia el suelo debido al gradiente atmosférico. Para resolver esto matemáticamente, manteniendo los rayos rectos, usamos el concepto de radio efectivo terrestre, multiplicando el radio real por el factor estándar, que es K es igual a 4 tercios. ¿Okay?
Con esta geométrica calculamos, el abombamiento o flecha de la Tierra, h sub c, mediante la aproximación parabólica práctica, que es esta que tenemos aquí. La fórmula práctica sería el abombamiento terrestre, que vendría siendo h sub c, expresada en metros, por d sub 1, que vendría siendo la distancia desde el transmisor hasta el punto medio, d sub 2, la distancia desde el punto hasta el receptor, el denominador 12.75, proveniente de una aproximación basada en el radio medio de la Tierra. Esta fórmula nos advierte que la Tierra se eleva virtualmente en el centro del enlace, en función del producto, las distintas parciales actuando como cresta que puede obstruir la señal. Aquí una breve representación de la propagación con respecto a la curvatura de la Tierra, donde tenemos la frecuencia constructiva y la destructiva. ¿Okay? El rayo directo y el rayo reflejado. Ok, aquí entramos al ejercicio práctico resuelto, o sea, la parte 1 ya viste en el informe. Para validar las teorías o estas teorías, desarrollamos un ejercicio práctico de un radioenlace de 30 kilómetros operando a 5 GHz. Al sustituir los valores en la fórmula logarítmica del espacio libre, obtenemos una pérdida por espacio libre, FSL, de 135.96 decibeles. Posteriormente, aplicando el balance de potencias de la ecuación de Friis en decibelios, sumamos los 30 decibeles de potencia de transmisión, las ganancias de 30 decibeles de ambas antenas, y restamos la pérdida por el espacio libre. Esto nos da una potencia recibida nominal de menos 45 por 96 decibeles. Un nivel óptimo que se encuentra dentro de los umbrales de operación estándar. ¿Okay? Aquí tenemos el ejercicio práctico resuelto de la parte 2 del mismo ejercicio propuesto en el informe. En la segunda parte del análisis evaluamos la geometría en la vertical del obstáculo situado a 10 kilómetros. Al calcular el radio de la primera zona de Fresnel, obtenemos exactamente 20 metros, lo que nos exige un despeje libre obligatorio de 12 metros. El 60% por encima de cualquier estructura. Paralelamente, al evaluar el abombamiento de la Tierra por la curvatura con nuestra fórmula práctica, descubrimos que el suelo se eleva en ese punto 15.69 metros. Por lo tanto, el criterio definitivo de ingeniería dicta que las torres de soporte no solo deben superar la altura topográfica del obstáculo, sino que deben sumar obligatoriamente los 15.69 metros de la flecha terrestre y los 12 metros del margen de Fresnel para garantizar que el enlace opere en condiciones óptimas. Como conclusiones tenemos que, para finalizar, podemos extraer 3 conclusiones fundamentales. Primero, que la eficiencia de un enlace de microondas depende críticamente del acoplamiento físico en la interfaz de emisión, para evitar retornos destructivos de energía. Segundo, que la propagación de esa naturaleza volumétrica, destruyendo el mito de que basta con tener una línea vista óptica despejada. Y tercero, que la atmósfera y la curvatura terrestre son variables dinámicas y predecibles, que obligan al ingeniero a diseñar márgenes de altura, estructuras rigurosas mediante la óptica geométrica. Muchas gracias.